Bueno, pues nada, antes de nada agradecer la presentación y agradecer la oportunidad de estar hoy aquí. Y como ha dicho Andoni, en el programa se decía que bueno, yo iba a hablar de la historia de estos espacios productivos, pero me centraré más, porque tenemos poquito tiempo, me centraré más en ver cuál ha sido la relación de la propia producción y estos espacios. Como son 15 minutos o un poquito menos lo que tenemos, intentaré lanzar 4 ideas y en base a través de algunos ejemplos, pues realizar una aproximación al tema. Bueno, no podemos empezar a hablar sobre la fábrica sin hablar de su origen. Y su origen, el origen de estos espacios productivos en nuestro territorio se remonta a siglos, bastantes siglos antes, y en relación a los molinos y a las ferrerías que ocuparon las riberas de nuestros ríos. No profundizar en el tema, pero bueno, hay que tener en cuenta que ya en el siglo XIII se documentan diversas explotaciones de los cursos de nuestros ríos para uso industrial, pero será a mediados del siglo XIX cuando ya llega la fábrica moderna en el despegue industrial. No obstante, no se puede hablar de la fábrica moderna, no se puede hablar de la fábrica sin hablar de su uso, de su función. Y es que el uso, el producto que deba realizarse en esta fábrica y el cómo deba producirse este producto, esa cuestión es la que determinará el cómo deba ser la fábrica. Por tanto, como todos sabemos, algo obvio, tenemos fábricas de diversos tipos. Si echamos un vistazo al panorama industrial que tenemos en Guipúzcoa, donde los sectores principales desde ese despegue industrial han sido o fueron el textil, el papelero y el metalúrgico, si bien posteriormente ha sido el metalúrgico el que se ha consolidado y el que mayor potencia ha adquirido en el tiempo, podemos ver diversas tipologías. Tenemos fábricas, naves lineales, exentas, tenemos pabellones en haz de naves con cubiertas en shed o dientes de sierra, pabellones en haz de naves con cubiertas planas con lucernarios, cubiertas abovedadas, fábricas de pisos con cubiertas planas y con láminas de agua o con cubiertas a 2 aguas. El repertorio es amplio. Pero quisiera hacer notar que no debemos vincular cada tipología a una actividad industrial, puesto que en un conjunto industrial donde se desarrolle una única actividad industrial podemos encontrar una variedad de tipologías diversa, puesto que en una actividad se pueden desarrollar diferentes procesos y cada proceso puede requerir de unas características concretas espaciales. Así, más allá de las tipologías, la construcción de las fábricas también ha evolucionado en el tiempo y ha evolucionado igual que ha evolucionado la arquitectura, porque al final la evolución que se ha dado en los sistemas constructivos, en los materiales, en la arquitectura en definitiva, se ha ido transmitiendo o se ha ido trasladando también al ámbito industrial. Uno de los ejemplos que traigo hoy aquí es el de la nueva cerámica de Orio, que supongo que por estas imágenes no identificaréis, pero que es la fábrica que se encuentra a la entrada de la localidad de Orio, yendo desde Usurbil, y que dibuja cuya envolvente dibuja o traza la curva de la carretera. Bueno, estas imágenes son unas imágenes históricas, por supuesto. Esta imagen de la izquierda, junto con su esquema, nos muestra cómo en 1919, observando este pabellón que tenemos en primer plano, este pabellón era un pabellón de 3 alturas, con un pabellón en haz de naves. Cada nave venía cubierta por una cubierta a 2 aguas y su construcción se resolvió en base a través de sistemas constructivos tradicionales, muros perimetrales de mampostería, sistemas porticados de madera y la cubierta se resolvió también con armaduras de madera. Llegamos a la década siguiente, en 1925, este es un proyecto de Luis Astiazarán, reconocido arquitecto también en el panorama guipuzcoano, y vemos cómo la misma tipología de fábrica, volumétricamente muy similar, aunque se amolda al lugar, se construye ya con sistemas bastante más modernos y en este caso con estructuras de hormigón armado.
todavía se resuelve la cubierta con el mismo sistema. Entonces estamos en un momento de transición, aunque después se sustituirá esta cubierta por otra de hormigón armado, una cubierta plana. Al igual que las fábricas van evolucionando y su construcción va evolucionando, los procesos productivos en sí también van evolucionando y van cambiando en el tiempo. Los avances tecnológicos que se desarrollan a una velocidad bastante importante se van reflejando en los procesos productivos, y eso trae consigo que la propia fábrica deba ir mutándose para albergar este proceso de manera adecuada. Un ejemplo que os traigo para ver esta cuestión es el caso de Chezarreta, una fábrica de papel de Legorreta, en el que veremos dos momentos. En las dos imágenes superiores se representan aquellos pabellones de la parte trasera situados detrás en la trasera del caserío Dictator, donde llama la atención el lateral. Este lateral donde, no sé si esto tiene un puntero, está aquí. Está okay. Vale. Ese lateral que es completamente abierto, y es abierto porque responde a una necesidad productiva, y es la de realizar el secado del papel de manera natural. No sé si veréis desde ahí, todo lo que ahí cuelga, que parecen sábanas, son papeles. Es el papel que está tendido. ¿Ves? En esta sección, que sería del pabellón anexo, vemos el espacio de secadero en la parte superior, en la planta superior. Bueno, vemos cómo en este caso la propia fase del secado hace que este espacio deba ser ventilado y abierto. Pero ya 10 años después, en los años 40, se derriba aquel pabellón de la parte trasera y se sustituye ya por este nuevo edificio, esta nueva fábrica, que, como veis, responde a pautas arquitectónicas completamente diferentes, si bien también es una fábrica de pisos, una tipología similar, pero resuelta de diferente manera. Arquitectura en hormigón armado, líneas rectas, ventanales, grandes ventanales, pero completamente cerrado. Es una fábrica completamente cerrada. ¿Qué ha pasado? La situación ha cambiado de aquel momento al de abajo, ha cambiado completamente. En el proceso productivo, esta fase de secado, ya para los años 40, se absorbe por la propia maquinaria. Por tanto, ya deja de hacerse este secado de manera natural, y al realizarse de manera artificial, estos espacios abiertos y ventilados ya no son necesarios y se sustituye el edificio. Y así irá mutándose la fábrica, el conjunto industrial, pues, en el tiempo. A ver, volviendo al caso de Orio, vemos que, además de esas dos fases que veíamos en la anterior diapositiva, la fábrica va evolucionando hasta llegar a esta imagen, que es la que conocemos todos. Y bueno, no hay más que decir que toda esta evolución ya está documentada, que esta evolución se da en base a las necesidades productivas. El cambio siempre viene promovido por una necesidad productiva. Y aquí quería hacer hincapié en otra necesidad productiva, o mejor dicho, de la postproducción, que es la venta, y que es el uso de la arquitectura como medio de venta. Al final, los industriales tenían clarísimo que ellos debían proyectar una imagen de modernidad, una imagen de calidad, que es lo mismo que se necesitan ahora las empresas, ¿no? Mostrar que son unas empresas modernas y de calidad. Pues para ello, en este momento, se recurría a la arquitectura moderna. Y no hay más que ver que en Guipúzcoa la mayor expresión de la arquitectura del movimiento moderno, o una parte importante, se da en la arquitectura industrial, y es por este motivo, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que es, los industriales tenían muy claro que sus fábricas eran el mejor medio de propaganda. Era cuestión de marketing. Bueno, y además de hablar de la evolución de estos procesos, por un lado, y la evolución de las propias fábricas, hay que tener en cuenta que la relación entre la producción y la fábrica va cambiando también en el tiempo. Y, como decía anteriormente, en ese caso de Legorreta, es evidente que el secado, esa subetapa del proceso, que era el secado, definía cómo debía ser, determinaba cómo debía ser la propia fábrica o el espacio. Pero en tiempos posteriores, en cuanto la máquina va absorbiendo las diferentes etapas de la producción, es la propia máquina la que determinará los requerimientos espaciales. Y como ejemplo, volvemos a Chezarreta, en una panorámica un poco más amplia.
esa parte de ahí a la derecha es la que veíamos anteriormente. Estas son imágenes de los años 30, 50 y 60. Vemos que entre los años 30 y los 60 se da un cambio notable, se ha renovado la fábrica casi íntegramente, han llegado a conformar una pastilla casi completamente compacta, se compactará más después, en hormigón armado, una imagen cuidadita, pero bueno, sin mucho más que decir. Pero ya en los años 60 tenemos un cambio notable, que es la construcción de este pabellón. Es la llegada de una nueva tipología a la fábrica. Hasta entonces no había sido necesaria esta tipología. Y en este momento, ¿qué pasa? Que la empresa decide sustituir las 3 máquinas existentes por una nueva. Y este es el caso que estábamos diciendo. Es el momento en el que la propia maquinaria, por sus dimensiones, por sus cuestiones, características técnicas, será la máquina la que determinará la necesidad de recurrir a esta tipología de fábrica y además a este tipo de construcción, que se evita el uso de, no he traído ninguna imagen, pero en este pabellón se evita el uso del metal, se evita el uso del hormigón armado por miedo a los vapores que va a expedir la propia máquina y a los calores, a las temperaturas que se adquieren en el espacio, y se recurre a una construcción de una bóveda mediante nervios cerámicos construidos a la catalana. Bueno, pues encontramos curiosidades de este tipo y casi todas responden a la cuestión productiva. Además de todo esto que estaba contando, de la evolución de la fábrica junto con su producción, en muchas ocasiones se ha dado la situación de que de repente en un conjunto entre en juego un nuevo proceso productivo, sea porque la empresa ha desviado su itinerario y empieza a producir algo nuevo, o porque la empresa deja espacio a otra siguiente. Vamos a Beasain y supongo que algunos por lo menos ya reconoceréis esta imagen de abajo, que es Manufactura Solaran de Beasain, aunque ahora ya nos ha desaparecido la mitad del edificio. Manufactura Solaran era una empresa curtidora de Antzuola, de larga tradición. Ya las empresas predecesoras iniciaban su actividad en el siglo XIX, y llega a Beasain en 1939. Y cuando llega a Beasain, en lugar de construir una nueva fábrica, lo que hace es llegar a una fábrica que ya se había construido para entonces y se sitúa allí. Esta es la fábrica una fábrica de muebles de los Arana de Beasain. ¿Qué es lo que hacen? Llegan y modernizan la imagen de la fábrica, buscando esa imagen que decíamos antes para cuestiones de marketing. Lo que hacen es modernizar la fábrica y contratar a Florencio Mocoroa para ello. La anécdota reside en que casi todos nosotros hemos conocido esta fábrica como si fuera obra de Florencio Mocoroa y como si se hubiera construido en 1939, cosa que erróneamente lo hemos conocido así. Otro ejemplo que sirve para ver esta evolución que sucede en las fábricas en cuanto a los usos es el de SACEM de Villabona. En esta imagen vemos el primer pabellón que se construyó para la empresa, que sería en el esquema este primer momento. En los esquemas de abajo he querido representar las diferentes etapas del proceso productivo y se ve cómo en el tiempo va creciendo hasta llegar a un conjunto que supera una superficie 3 veces mayor a la inicial y desarrolla su actividad en este conjunto hasta que llega el momento en que su capacidad o la capacidad de la empresa disminuye y empieza a ceder los espacios a otras empresas. La situación actual es que esta parte trasera está en desuso y la única empresa que está en actividad industrial, empresa industrial quiero decir, está en actividad es esta verde, que es Arteca. Bueno, esta situación se ha dado en muchísimos conjuntos. Así, hay muchísimas fábricas que han quedado en desuso y, por tanto, tenemos muchos espacios industriales que están en desuso, que han quedado en desuso y que están disponibles. Están disponibles para estos espacios productivos del futuro, de los que hemos venido hoy a hablar, ¿verdad?
Entonces, bueno, no es nada nuevo, pero lo que yo quería proponer o poner sobre la mesa es que, bueno, que estos espacios nos brindan una oportunidad para reutilizarlos para usos industriales o para otro tipo de usos o para usos mixtos. Se están dando iniciativas de este tipo, estamos en un edificio que ha sido industrial, pero que considero que el reto principal en estos tiempos en los que el estilo industrial ¿no? estos espacios industriales está tan de moda, pues que el reto es que cuando realicemos una reutilización, una actuación en un espacio industrial, no nos olvidemos de su propia identidad y que no tengamos que recurrir a 4 palets para mantener este sabor industrial. Bueno, pues esto es todo. Eskerrik asko.